Saipán, 17 de junio de 1944. 6 horas y el teniente coronel Takashi Urakushi de la 43 División de Infantería del Ejército Imperial Japonés se agazapó en su búnker de mando con vistas a las posiciones de cabeza de playa estadounidenses. Estaba estudiando las líneas marinas a través de sus prismáticos cuando el aire de la mañana se quebró con un solo disparo de rifle y su agitado capitán Yamada, parado a apenas 3 pies de distancia, se desplomó con un agujero perfectamente centrado en su frente. La parte posterior de su cráneo, estallando en un chorro de sangre y materia cerebral que salpicó la pared de coral del búnker. Sin embargo, no se había visto ningún destello en ninguna parte a lo largo de las posiciones marinas a casi 800 yardas de distancia. No había humo delator, no había movimiento, nada que indicara de dónde había venido la muerte. Y mientras Yakushi caía al suelo del búnker, presionándose contra la áspera superficie de coral mientras más oficiales de su Estado Mayor corrían a buscar cobertura, no podía comprender cómo los estadounidenses habían hecho un disparo tan imposible a esa distancia. Completamente inconsciente de que el francotirador de los Marine Scouts, el cabo Daniel Maddox, estaba en realidad posicionado en una cresta a 1100 yardas de distancia, observando a través de su revólver de 6 balas no certificado de 8 aumentos mientras su observador confirmaba la muerte a través de sus binoculares. El estamento militar japonés había entrado en la Guerra del Pacífico con una confianza suprema en las habilidades de sus tiradores. Habiendo entrenado a sus francotiradores en la Escuela de Infantería del Ejército en Toyama, donde aprendieron a atacar objetivos a distancias de 300 a 500 metros con sus rifles de francotirador tipo 97 equipados con miras telescópicas de 2,5 aumentos. Creyendo que esto representaba el pináculo del tiro de precisión de largo alcance. Y su doctrina enfatizaba el ocultamiento y la paciencia por encima del combate a distancias extremas con francotiradores japoneses entrenados para atarse a los árboles, esconderse en agujeros de araña y esperar a que las patrullas estadounidenses pasaran dentro de su limitado alcance efectivo antes de abrir fuego. Un enfoque táctico que les había resultado útil en China y durante las primeras victorias contra las fuerzas coloniales en el sudeste asiático. La Armada Imperial Japonesa tenía una confianza similar en sus tiradores designados de las Fuerzas Especiales de Desembarco Naval que portaban rifles tipo 99 con miras de 4 aumentos, considerando que 400 metros era un alcance extremo para disparos de precisión. Y ninguna de las dos ramas del servicio poseía conocimiento institucional ni advertencia alguna acerca de las capacidades de los francotiradores estadounidenses que pronto aterrorizarían a sus fuerzas en todos los campos de batalla de las islas, desde el canal de Guadal hasta Okinawa. El coronel Kiyoshi, al mando del 28º Regimiento de Infantería durante la primera gran ofensiva terrestre contra los marines en el canal de Guadal en agosto de 1942, había recibido informes de inteligencia del cuartel general naval que sugerían que los defensores estadounidenses estaban mal equipados, desmoralizados y utilizaban rifles obsoletos de la Primera Guerra Mundial que no serían rival para las tácticas de la infantería japonesa. Completamente inconscientes de que algunos marines ya estaban desplegados con rifles National Machin 1903A1 equipados con sofisticadas miras telescópicas que se habían desarrollado a partir de décadas de experiencia en tiro competitivo de largo alcance en Camp Perry, donde los equipos de marines habían dominado las 1000 líneas de fuego utilizando estos mismos instrumentos de precisión que podían agrupar disparos de manera confiable dentro de un círculo de 10 pulgadas a distancias que la doctrina militar japonesa consideraba imposibles para las armas de infantería. El propio telescopio inerte representó un salto cuántico en la tecnología óptica que las fuerzas japonesas nunca comprendieron del todo. Cuenta con un aumento de 8 potencias con perillas de ajuste externas que brindan correcciones precisas de deriva y elevación en clics de 1/4 de minuto, lo que permite a los francotiradores marinos entrenados compensar la deriva del viento, la caída de la bala e incluso el efecto Coriolis en distancias extremas. Capacidades que simplemente no existían en ningún sitio óptico militar japonés.
cuando el soldado de primera clase Masao Watanabe de la segunda división Sendai se encontró con fuego de francotiradores marinos por primera vez en las crestas de la jungla sobre Henderson Field en el canal de Guadalajara en octubre de 1942, escribió en su diario que la muerte vino de la nada, describiendo cómo el teniente S había estado dirigiéndose a su pelotón sobre la próxima infiltración nocturna cuando de repente su cabeza se echó hacia atrás, una niebla roja flotando en el aire húmedo donde había estado su rostro. El crujido del rifle los alcanzó. 2 segundos después de que el oficial cayera, y mientras el pelotón se dispersaba entre la maleza de la jungla, Watanabe no podía entender cómo los estadounidenses podían verlos a través de la densa vegetación, y mucho menos disparar con tanta precisión desde distancias que sus propios rifles apenas podían alcanzar, sin saber que los equipos de francotiradores de la Marina habían pasado semanas estudiando los patrones de movimiento japoneses, identificando los senderos que usaban sus oficiales, los claros donde mantenían formaciones, estableciendo posiciones de tiro con líneas de fuego claras a distancias de 700 a 900 yardas donde los rifles M1903A1 sin punta podían causar una muerte instantánea y permanecer mucho más allá del alcance efectivo de cualquier arma japonesa. El rifle M1903A1 que aterrorizó a las fuerzas japonesas durante la campaña del Pacífico había sido desarrollado originalmente para tiro competitivo. Construido sobre la probada acción Springfield con un cañón calibrado en estrella que garantiza una precisión excepcional. Equipados con gatillos de calidad de competición ajustados a un nítido tirón de 4 libras y equipados con culatas de nogal cuidadosamente seleccionadas que habían sido ajustadas por armeros marinos en el Depósito Naval de Filadelfia para garantizar una precisión constante incluso en las duras condiciones tropicales del Teatro del Pacífico. Especificaciones que no significaban nada para los oficiales de inteligencia japoneses que seguían insistiendo en que los rifles estadounidenses eran inferiores a las armas japonesas, incluso cuando sus informes de bajas mostraban que un oficial tras otro moría por disparos únicos y precisos desde distancias que sus propios francotiradores nunca podrían intentar. La Junta de Equipo del Cuerpo de Marines había solicitado específicamente la mira inerte montada en estos rifles después de que pruebas exhaustivas demostraran que mantenía el cero incluso después del violento retroceso de un disparo sostenido. A diferencia de las delicadas miras japonesas que requerían un reajuste constante, el exclusivo sistema de montaje deslizante permitía que la mira se moviera hacia atrás bajo el retroceso, protegiendo la óptica de precisión y manteniendo el punto exacto de mira cuando se volvía a la posición de batería para el siguiente disparo. El mayor general Kaote Kawaguchi, al mando de la 35ª Brigada de Infantería durante la ofensiva de septiembre de 1942 contra Bloody Ridge en el Canal de Guadalajara, perdió 17 oficiales por encima del rango de teniente por fuego de francotiradores en 3 días de combates, incluido su oficial de operaciones, el mayor Tanaka, que recibió un disparo en la garganta mientras estudiaba un mapa a lo que creían que era una distancia segura detrás de sus posiciones avanzadas, a casi 1000 yardas de la posición de los marines conocida más cercana en Adson's Ridge. El disparo fatal realizado por el sargento de artillería Mitchell Barnes usando un M1903A1 con una mira telescópica, que se había infiltrado por delante de las líneas de los marines antes del amanecer, estableció una posición oculta en un afloramiento de coral que le dio vistas imponentes de las áreas de reunión japonesas, y procedió a ejecutar sistemáticamente a cada oficial que pudo identificar a través de su mira de 8 aumentos, usando las espadas samuráis que usaban como marcadores de identificación, atacando objetivos a distancias de 800 a 1000 yardas con tal precisión que los oficiales japoneses sobrevivientes comenzaron a quitarse todas las insignias de rango y equipo distintivo, tratando desesperadamente de mezclarse con los soldados comunes para evitar la atención de la muerte invisible que parecía alcanzar desde distancias imposibles. El impacto psicológico de las operaciones de los francotiradores de la Marina sobre las fuerzas japonesas superó incluso el daño táctico significativo. Como lo testificó el teniente comandante Ishigawa de la 7ª Fuerza de Desembarco Naval Especial de Yokosa, quien sobrevivió al asalto de Teraba en noviembre de 1943,
escribiendo más tarde en sus memorias de posguerra que los estadounidenses poseían ojos de demonio que podían ver a través de las paredes y la jungla, matando a distancias que desafiaban la comprensión, describiendo cómo el avance de sus unidades a través del aeródromo se había estancado no por el fuego de ametralladoras o morteros, sino por el miedo paralizante que se apoderó de sus marineros cuando sus suboficiales comenzaron a dejar caer uno por uno agujeros limpios que aparecían en sus frentes o pechos. Ningún sonido excepto el distante disparo de un rifle tan lejano que parecía imposible que pudiera estar relacionado con las muertes que ocurrían a su alrededor, obligando a los sobrevivientes a arrastrarse sobre sus vientres durante cientos de metros porque mantenerse en pie significaba una muerte instantánea a manos de un enemigo que no podían ver ni enfrentar. Completamente inconscientes de que los francotiradores de los Marine Scouts se habían posicionado en el muelle y en la torre de control dañada, algunos a casi 1200 yardas del aeródromo, usando sus miras inertes para eliminar a los líderes japoneses con la misma precisión metódica que habían aprendido en los rangos de distancia conocidos en Camp Pendleton. El capitán Sakayoba, quien lideró la famosa resistencia en Saipán durante meses después de la caída de la isla, registró en su diario oculto que el mayor temor entre sus hombres no era la infantería de marina o sus tanques, sino los tiradores fantasmas que mataban desde más allá de las nubes, haciendo referencia a los francotiradores de la marina cuyos disparos venían de distancias tan extremas que los soldados japoneses creaban explicaciones sobrenaturales para las muertes que no podían comprender dentro de su comprensión de las armas militares. Algunos creían que los estadounidenses habían desarrollado un nuevo tipo de rayo de la muerte o proyectil invisible, sin saber que francotiradores marinos como el cabo Robert Holmes habían pasado semanas perfeccionando sus agarres para las condiciones atmosféricas únicas de Saipán, ajustándose a los vientos alisios constantes, el brillo del calor que se elevaba desde la roca de coral, la forma en que la humedad afectaba la trayectoria de la bala a una distancia extrema, lo que les permitía atacar constantemente objetivos japoneses a distancias superiores a 1000 yardas con sus rifles M1903A1 y miras telescópicas. Una combinación que proporcionaba una velocidad inicial de 2800 pies por segundo con munición de grado competitivo que mantenía la energía letal incluso en estos rangos extendidos. La completa ignorancia del ejército japonés sobre las capacidades de los francotiradores estadounidenses se debió en parte a que sus servicios de inteligencia no reconocieron la importancia de las tradiciones de puntería de los marines que se remontaban a las guerras bananeras y las intervenciones en América Central, donde oficiales de la marina como el capitán George Van Orden habían comenzado a desarrollar tácticas de francotirador avanzadas y requisitos de equipo que eventualmente conducirían a la adopción del M1903A1 equipado sin perdigones como el principal sistema de francotirador de la Segunda Guerra Mundial. 2. Un sistema de armas que había sido probado y refinado a través de años de tiro competitivo a distancias que la doctrina militar japonesa consideraba inútiles y poco prácticas, centrándose en cambio en la puntería individual a corta distancia que enfatizaba la determinación espiritual por sobre la superioridad tecnológica. Un enfoque filosófico que dejó a las fuerzas japonesas completamente desprevenidas para la realidad de enfrentarse a un enemigo que podía disparar con precisión a distancias donde los soldados japoneses apenas podían ver sus objetivos, y mucho menos atacarlos eficazmente. El coronel Tadashi Suzuki, de la 31ª Sección de Inteligencia del Ejército en Saipán, había desestimado los primeros informes sobre la eficacia de los francotiradores estadounidenses como exageraciones de tropas desmoralizadas, insistiendo en que las muertes confirmadas a 800 metros o más eran físicamente imposibles con rifles de infantería. Manteniendo esta posición incluso después de presenciar personalmente la muerte del mayor Yoshida de un solo disparo mientras inspeccionaba las fortificaciones en el monte Tipopale. La bala fatal llegó desde posiciones marinas en la cresta opuesta, a casi 900 yardas de distancia. Y solo después de capturar equipo marino durante una infiltración nocturna fallida, Suzuki finalmente examinó un rifle M1903A1 con su mira telescópica. Mirando con incredulidad las sofisticadas torretas de ajuste externo, la retícula fina,
La calidad de la óptica que hacía que los objetivos parecieran nítidos a distancias donde las miras japonesas solo mostraban sombras borrosas. Finalmente entendí por qué tantos oficiales japoneses habían muerto sin ver jamás a sus asesinos. Al darse cuenta con creciente horror de que todas las posiciones japonesas en Saipán estaban dentro del alcance de estas armas, el pelotón de francotiradores Marine Scout que se desplegó en todo el Pacífico representó una revolución en la puntería militar que las fuerzas japonesas nunca contrarrestaron con éxito. Equipos como los famosos 40 ladrones en Saipán, liderados por el teniente Frank Tachsky, que emplearon sus rifles M1903A1 con miras inertes no solo para matar con precisión a larga distancia, sino como armas psicológicas que paralizan las operaciones japonesas, obligando a los oficiales a realizar toda la planificación en búnkeres profundos, impidiendo el movimiento de suministros durante el día, haciendo imposible que las unidades japonesas concentraran fuerzas sin sufrir pérdidas devastadoras para su liderazgo y creando una atmósfera de terror constante donde la muerte podía llegar de cualquier dirección en cualquier momento sin previo aviso. Una realidad que el teniente Hiroshi Kobayashi, del 136º Regimiento de Infantería, describió en una carta nunca enviada a su familia, escribiendo que los estadounidenses habían robado el honor de los guerreros en combate, matando desde distancias donde ningún samurái podía responder, convirtiendo la guerra en meras matemáticas y óptica en lugar de una prueba de fuerza espiritual. La superioridad técnica del sistema de fusil M1903A1 se extendía más allá de la precisión de su cañón calibrado en estrella o la claridad de la óptica inestable, abarcando detalles que los oficiales de artillería japoneses solo descubrieron a través de equipos capturados hacia el final de la guerra, como la munición de grado de competición fabricada específicamente para uso de francotiradores, con balas de cola de barco sierra que mantenían la velocidad y la estabilidad a distancias extremas. Los casquillos de latón especialmente seleccionados que aseguraban presiones de recámara constantes, las cargas de pólvora precisas pesadas a 1/10 de grano para uniformidad, creando un sistema de armas en el que cada componente había sido optimizado para lograr precisión a distancias que la ciencia militar japonesa consideraba teóricas en lugar de prácticas. E incluso cuando las fuerzas japonesas finalmente comprendieron las capacidades técnicas a las que se enfrentaban, carecían tanto de la capacidad industrial como del conocimiento institucional para desarrollar sistemas comparables, lo que dejó a sus fuerzas perpetuamente vulnerables a los francotiradores de la Marina, que continuaban perfeccionando sus técnicas con cada campaña insular. El sargento de artillería Carlos Adcock perfeccionaría más tarde estas mismas técnicas en Vietnam utilizando un Winchester modelo 70 con una mira telescópica de 8 aumentos casi idéntica a las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero las bases de la supremacía de los francotiradores marinos se habían establecido en las crestas de coral y los picos selváticos de las islas del Pacífico, donde hombres como el sargento John B. Zeland, del equipo de apoyo de francotiradores en el Canal de Guadal, habían demostrado que el fuego preciso de los rifles de largo alcance podía dar forma a batallas enteras, matando a las tripulaciones de ametralladoras japonesas a distancias en las que se sentían seguros fuera del alcance estadounidense, eliminando a los observadores de artillería antes de que pudieran dirigir el fuego de contrabatería, destruyendo la ventaja táctica japonesa de infiltración y combate nocturno al eliminar a su liderazgo, antes de que pudieran desarrollarse los ataques. Capacidades que el coronel Tashinari Soouji, al mando del 230º Regimiento de Infantería, informó al general Ayak como sin precedentes en la guerra moderna, describiendo el fuego de los francotiradores estadounidenses como si fuera la mano de la muerte misma para arrebatar a los mejores oficiales y sargentos de Japón con una precisión sobrenatural. Los rifles M1903A1 se convirtieron en objetos de fascinación temerosa entre las tropas japonesas que lograron examinar ejemplares capturados o abandonados, con el soldado Kenji Yamamoto del 17 grados Ejército escribiendo en su diario sobre el hallazgo de un francotirador marino muerto en Bougainville, describiendo el rifle como imposiblemente largo y pesado, la mira que parecía más un instrumento de topógrafo que un sitio de armas, contando los clics mientras giraba las perillas de ajuste, sin
Comprender que cada clic movía el punto de impacto exactamente un cuarto de minuto de ángulo, lo que permitía a los francotiradores marinos entrenados hacer correcciones precisas para el alcance y el viento que colocarían una bala de calibre 30 exactamente donde la querían a distancias superiores a 1000 yardas. Un nivel de precisión que parecía brujería para los soldados japoneses entrenados para confiar en el instinto y el viento de Kentucky en lugar del cálculo matemático. Y Yamamoto notó con particular asombro la calidad de construcción del rifle, el suave funcionamiento del cerrojo, la perfecta entrada de la culata, detalles que hablaban de una infraestructura industrial y una capacidad de fabricación de precisión que Japón nunca podría igualar, incluso antes de que la guerra devastara sus instalaciones de producción. El teniente coronel Masashi Ogawa, que se desempeñaba como oficial de operaciones de la Quinta Fuerza de Base en Teraba, sobrevivió a la batalla de 76 horas para brindar una de las pocas perspectivas japonesas de alto nivel sobre las operaciones de francotiradores de la Marina durante esa devastadora derrota. Testificando durante los interrogatorios de posguerra que el fuego de los francotiradores estadounidenses había decapitado efectivamente la estructura de mando japonesa en las primeras 24 horas de combate. Describiendo cómo el almirante Shibasaki y todo su personal habían muerto cuando intentaron moverse entre los puestos de mando. Eliminados uno por fuego de fusil desde distancias que parecían imposibles, obligando a los comandantes subordinados a operar sin coordinación ni inteligencia, incapaces de concentrar fuerzas para contraataques sin exponerse a un fuego de precisión que nunca fallaba. Y Ogawa señaló en particular que los francotiradores estadounidenses parecían poseer una asombrosa habilidad para identificar a los oficiales japoneses incluso cuando se habían quitado todas las insignias de rango. Como si las miras telescópicas pudieran mirar dentro del alma de un hombre e identificar cualidades de liderazgo, sin darse cuenta de que los francotiradores de la Marina habían sido entrenados para reconocer la autoridad a través del lenguaje corporal, el posicionamiento, la forma en que otros soldados respetaban a ciertos individuos, indicadores sutiles que se volvían obvios cuando se ampliaban 8 veces a través de una mira unerle. La batalla de Paleu en septiembre de 1944 demostró la evolución de las tácticas de los francotiradores marinos contra las fuerzas japonesas que finalmente habían comenzado a comprender la amenaza que enfrentaban. Con el coronel Kuno Nakagawa ordenando a todos sus oficiales que usaran uniformes alistados, prohibiendo cualquier reunión de más de 3 hombres durante el día, realizando todos los movimientos a través de trincheras y túneles cubiertos, pero aún así perdiendo el 43% de los oficiales de su compañía por fuego de francotiradores en la primera semana de lucha, ya que los francotiradores Scouts de la Marina habían adaptado sus técnicas. Utilizando la óptica superior de sus miras inertes para identificar objetivos a través de las aberturas más pequeñas en las fortificaciones japonesas, introduciendo balas a través de los puertos de disparo, ranuras de ventilación, huecos entre las rocas de coral, empleando sus rifles M1903A1 como instrumentos quirúrgicos para diseccionar sistemáticamente las posiciones defensivas japonesas desde rangos donde el fuego de respuesta era imposible, obligando a las tropas japonesas a permanecer completamente bajo tierra durante las horas del día, incapaces de observar los movimientos marinos, reparar posiciones dañadas o coordinar operaciones defensivas sin arriesgarse a una muerte instantánea a manos de un tirador escondido en una línea de cresta distante. El sargento mayor Tetsuo Arata, de la sección de francotiradores de la 14 División de Infantería, uno de los pocos francotiradores japoneses que sobrevivieron a Paleu, proporcionó un testimonio detallado sobre la imposibilidad de contrarrestar la superioridad de los francotiradores estadounidenses, explicando que su rifle tipo 97, con su mira de 2,5 aumentos, ni siquiera podía identificar claramente los objetivos en las distancias desde las que los francotiradores estadounidenses atacaban. Rutinariamente, describiendo intentos de localizar posiciones de disparo de los marines mediante el sonido que fracasaron porque el sonido de la bala llegó mucho antes que el del disparo, lo que hizo imposible determinar la dirección. E incluso cuando los francotiradores japoneses lograron identificar posibles posiciones estadounidenses, sus rifles carecían tanto del alcance como de la precisión para atacar con eficacia,
lo que los obligó a esperar impotentes a que los marines avanzaran a 400 metros mientras sufrían un desgaste constante por parte de los tiradores estadounidenses que operaban a 3 veces esa distancia. Una discordancia tecnológica que Herata comparó con la lucha contra los rifles modernos con mosquetes de mecha. La liberación de Filipinas fue testigo de cómo los francotiradores de la Marina emplearon sus rifles M1903A1 con miras telescópicas en funciones de combate urbano que la doctrina japonesa nunca había anticipado, con francotiradores scouts de la Marina posicionándose en las ruinas de los edificios gubernamentales de Manila, utilizando su aumento de 8 aumentos para observar posiciones japonesas a través de ventanas y agujeros de proyectiles a distancias superiores a 800 yardas, coordinándose con observadores avanzados para dirigir el fuego de artillería y mortero con una precisión sin precedentes y disparando con precisión que mataban a los ametralladoras japonesas a través de estrechas troneras. Eliminaban a los oficiales que intentaban coordinar posiciones defensivas, destruían a los francotiradores enemigos antes de que pudieran enfrentarse a la infantería de marina que avanzaba, creando una ventaja táctica de múltiples capas que el coronel Kazuji Yamamoto, al mando de la Fuerza de Defensa Naval de Manila, describió como enfrentarse a un enemigo que podía verlo todo mientras permanecía invisible. Ataca en cualquier lugar mientras permaneces intocable. Convertir la guerra urbana en una ejecución metódica en lugar del baño de sangre en espacios cerrados que las fuerzas japonesas se habían entrenado para explotar. El conocimiento institucional que los francotiradores de la Marina acumularon durante la campaña del Pacífico creó una brecha de capacidad cada vez mayor que las fuerzas japonesas nunca pudieron cerrar. A medida que las lecciones aprendidas en el canal de Guadal se refinaron en Terava, se perfeccionaron en Saipán y se dominaron en Eboima, cada generación de francotiradores exploradores transmitió un conocimiento útil a sus reemplazos sobre la lectura de patrones de viento sobre el agua versus la tierra. Compensación de las distorsiones ópticas causadas por el brillo del calor que se eleva desde la arena de coral. Comprender cómo la humedad afectó la trayectoria de las balas de manera diferente a nivel del mar y en las crestas de las montañas. La forma en que la vegetación tropical podría desviar disparos que pasarían limpiamente a través del bosque templado. Detalles que solo podían aprenderse a través de la experiencia y documentarse cuidadosamente en informes posteriores a la acción que construyeron una doctrina integral de combate de precisión a largo alcance en condiciones tropicales. Conocimiento que las fuerzas japonesas carecieron tanto del tiempo como de la oportunidad para desarrollar mientras luchaban en una perpetua retirada defensiva a través del Pacífico. Los capitanes Unio Endo de la 32ª Sección de Inteligencia del Ejército en Okinawa compilaron una de las evaluaciones japonesas más completas de las capacidades de los francotiradores estadounidenses, basándose en entrevistas con sobrevivientes de batallas insulares anteriores y en el análisis de equipo marino capturado. Concluyendo en un informe al general Ushima que la superioridad de los francotiradores estadounidenses representaba no solo una ventaja tecnológica sino una filosofía de guerra fundamentalmente diferente, en la que la puntería individual se elevaba a una forma de arte apoyada por recursos ilimitados, una fabricación precisa y una metodología científica que trataba el matar como un problema de ingeniería en lugar de un esfuerzo espiritual. Se observó en particular que los francotiradores estadounidenses parecían enorgullecerse de realizar disparos imposibles, atacando objetivos a distancias que no tenían ningún propósito táctico más allá de demostrar su completo dominio del campo de batalla. Guerra psicológica de precisión que destruyó la moral japonesa con más eficacia que cualquier bombardeo o descarga de artillería. El rifle M1903A1 con su mira telescópica se volvió tan temido entre las fuerzas japonesas que se desarrollaron numerosas creencias sobrenaturales en torno a estas armas, y los soldados en Saipán informaron que los francotiradores estadounidenses podían ver a través de las paredes, disparar en las esquinas y matar a hombres escondidos en cuevas. Creencias que surgieron de incidentes en los que los francotiradores de la Marina habían usado su óptica superior para observar los patrones de movimiento japoneses, prediciendo dónde aparecerían los objetivos, posicionándose para atacar a los enemigos en el momento en que se exponían,
creando una ilusión de omnisciencia que aterrorizaba a las tropas japonesas que no tenían un marco de referencia para tales capacidades. Y algunas unidades comenzaron a realizar rituales de purificación sintoísta antes de las patrullas, creyendo que se enfrentaban a fuerzas sobrenaturales en lugar de simplemente tecnología y entrenamiento superiores. Un colapso de la racionalidad militar que el teniente Yoshio Suzuki del 9º Regimiento de Tanques atribuyó directamente al impacto psicológico de las bajas de los francotiradores que parecían violar las leyes naturales de la guerra tal como las entendían los soldados japoneses. Las especificaciones de producción de los rifles M1903A1 utilizados por los francotiradores de la Marina revelaron una atención al detalle que la industria militar japonesa no podía igualar incluso antes de que la escasez de recursos paralizara su fabricación. Cada cañón del rifle se prueba individualmente para garantizar su precisión y aquellos que no cumplen con las especificaciones son rechazados para su uso por francotiradores. Stocks cuidadosamente seleccionados de nogal adecuadamente secado con veta recta que no se deforma con la humedad tropical. Acciones ajustadas a mano para garantizar un funcionamiento suave y sin atascos. Gatillos ajustados por armeros expertos para que se rompan limpiamente sin deslizamiento ni desplazamiento evidente, creando armas que mantienen su precisión durante miles de disparos en condiciones que degradaron rápidamente los rifles japoneses. Y cuando se combinó con los ajustes precisos del visor inerte y la óptica superior, produjo un sistema de armas que podía dar de manera confiable impactos de primera ronda a distancias que las fuerzas japonesas seguían insistiendo que eran imposibles, incluso mientras enterraban a más oficiales muertos por estos disparos imposibles. El soldado de primera clase Hiroshi Nakamura, que servía en la 44ª Brigada Mixta Independiente en Eguima, describió en su última carta el terror de enfrentarse a francotiradores estadounidenses que parecen poseer una paciencia sobrenatural y una visión inhumana. Escribiendo que la muerte venía del cielo como un juicio divino, golpeando a valientes y cobardes por igual sin distinción, sin tener en cuenta el coraje ni el miedo, reduciendo a todos los hombres a objetivos en la lente de un telescopio. Y Nakamura notó particularmente el sonido de los disparos de los francotiradores estadounidenses, un crujido agudo distinto del estruendo de los rifles estándar, que llegaba después de que los hombres ya habían caído, como si la muerte viajara más rápido que el sonido mismo, sin entender que las balas de alta velocidad .306 de los rifles M1903A1 de hecho alcanzaban sus objetivos antes del sonido del disparo a distancias extendidas, creando el inquietante efecto de muerte silenciosa seguida de un trueno distante que tanto ponía nerviosos a las tropas japonesas que no tenían una experiencia comparable de su entrenamiento o combate previo. Los 8 aumentos de la mira UNERT proporcionaron a los francotiradores de la Marina una ventaja decisiva en la identificación y el ataque de objetivos que iba mucho más allá de la simple extensión del alcance, permitiéndoles observar posiciones japonesas durante horas, aprendiendo hábitos individuales, identificando líderes a través del comportamiento en lugar de insignias, descubriendo rutas de suministro ocultas, trincheras de comunicación y puestos de mando que parecían perfectamente camuflados a simple vista, pero que se volvían obvios cuando se estudiaban a través de una recopilación de inteligencia óptica de alta calidad que complementaba el rol de matar con equipos de francotiradores exploradores que a menudo pasaban más tiempo observando e informando que disparando, proporcionando a los comandantes de batallón y regimiento inteligencia detallada sobre las disposiciones japonesas que daban forma a la planificación operativa. Un doble papel que la doctrina militar japonesa nunca había desarrollado para sus propios francotiradores, que eran vistos puramente como asesinos individuales más que como activos de reconocimiento. El cabo Yukio Tanaka, de la Fuerza de la Guardia Naval de Tinian, escribió uno de los relatos japoneses más detallados sobre un encuentro con fuego de francotiradores de la Marina, describiendo un intento de reconocimiento diurno en el que su patrulla de 8 hombres perdió a 5 miembros por fuego de francotiradores sin ver nunca a su atacante. Disparos que venían de algún lugar más allá de un campo de caña de azúcar que se extendía por casi 1000 yardas. Cada disparo está perfectamente ubicado para muertes instantáneas, en la cabeza o en el centro del pecho.
No hubo heridos que frenaran a los supervivientes, que finalmente se arrastraron de vuelta a las líneas japonesas boca abajo, abriéndose paso entre las hojas de caña afiladas como cuchillas durante horas en lugar de arriesgarse a permanecer de pie incluso durante unos segundos. Y Tanaka notó con particular amargura que el francotirador estadounidense había permitido deliberadamente que 3 miembros sobrevivieran, como para demostrar que la muerte o la supervivencia eran enteramente a su discreción. Una demostración de dominio que destrozó la moral de toda la unidad de Tanaka, que se negó a realizar más patrullas diurnas a pesar del castigo amenazado. La durabilidad de la combinación del M1903A1 y la mira telescópica UNERT en condiciones de combate sorprendió incluso a los armeros marinos que esperaban que los instrumentos de precisión requirieran un mantenimiento constante en el duro entorno del Pacífico. Sin embargo, los rifles que habían resistido meses de combates en la jungla en el canal de Guadal mantenían su cero. Los telescopios que habían estado expuestos a lluvias tropicales, cenizas volcánicas y polvo de coral continuaron brindando imágenes nítidas. La construcción robusta permite a los francotiradores marinos operar de forma independiente durante periodos prolongados sin apoyo, realizando patrullas de reconocimiento de largo alcance en las profundidades del territorio japonés, alimentándose de raciones capturadas y atacando objetivos de oportunidad desde sitios ocultos que podrían estar ocupados durante días. Un nivel de independencia operacional que los francotiradores japoneses vinculados a sus unidades para el reabastecimiento de municiones y órdenes nunca pudieron lograr, creando una amenaza asimétrica que obligó a las fuerzas japonesas a dedicar recursos desproporcionados para contrarrestar las operaciones de francotiradores que rara vez lograron eliminar a los tiradores de la Marina. El teniente coronel Hideo Batada, al mando del tercer batallón del segundo regimiento de infantería en Guam, implementó el programa de contrafrancotiradores japoneses más completo de la Guerra del Pacífico, entrenando a tiradores seleccionados para cazar francotiradores estadounidenses. Desarrollando elaborados planes de engaño utilizando agentes ficticios para atraer el fuego. Incluso importaron rifles antitanque soviéticos capturados, con la esperanza de que sus balas más pesadas pudieran igualar las capacidades de alcance estadounidenses. Sin embargo, después de 3 semanas de operaciones, no se había confirmado ningún marine. El francotirador murió mientras perdía 12 de sus propios tiradores designados y numerosas otras bajas por fuego de precisión de largo alcance, lo que llevó a Obata a concluir en su informe final que la superioridad de los francotiradores estadounidenses no podía contrarrestarse con los recursos japoneses disponibles, recomendando que las operaciones futuras simplemente acepten las bajas de los francotiradores como inevitables en lugar de desperdiciar recursos en esfuerzos feudales de contraataque. Una admisión de derrota que habría sido impensable en el ejército japonés antes de encontrarse con la realidad de los francotiradores exploradores de la Marina armados con rifles M1903A1 y miras telescópicas. La diferencia en el entrenamiento entre los francotiradores marinos y japoneses reflejaba culturas militares fundamentalmente diferentes, con marines seleccionados entre tiradores competitivos probados que ya habían demostrado habilidades de puntería excepcionales. Luego fueron sometidos a un entrenamiento adicional intensivo en balística, estimación de alcance, camuflaje y técnicas de observación. Aprender a leer el viento no solo en su posición, sino a lo largo de toda la trayectoria de su bala. Comprender cómo la presión barométrica, la temperatura y la humedad afectaron el punto de impacto en diferentes rangos. Estudiar anatomía para saber exactamente dónde colocar los disparos para una incapacitación instantánea. Desarrollar la capacidad de los pacientes para esperar horas o días hasta recibir la inyección perfecta en lugar de enfrentarse a objetivos de oportunidad. Un enfoque científico para matar que horrorizó a los oficiales japoneses, quienes consideraban que un entrenamiento técnico tan detallado era contrario al espíritu guerrero que debería basarse en la intuición y el coraje en lugar del cálculo y la tecnología. El apoyo logístico para las operaciones de francotiradores marinos representó otra ventaja que las fuerzas japonesas no podían igualar, ya que cada equipo de francotiradores exploradores estaba provisto de munición de alta calidad fabricada con tolerancias mucho más estrictas que las balas estándar.
Equipos de limpieza diseñados específicamente para el mantenimiento de rifles de precisión, piezas de repuesto preinstaladas en armas individuales e incluso ropa y equipos especializados para operaciones prolongadas detrás de las líneas enemigas. Un nivel de apoyo que parecía excesivamente derrochador para los comandantes japoneses que operaban bajo severas limitaciones de recursos, incapaces de proporcionar a sus propios francotiradores nada más allá del equipo de infantería estándar y municiones que podían variar significativamente en calidad entre lotes de producción, lo que obligaba a los tiradores japoneses a volver a poner a cero constantemente sus rifles y a ajustarlos a las inconsistencias de la munición. Mientras que los francotiradores de la Marina podían confiar en un rendimiento balístico uniforme en cada ronda que disparaban. El mayor Mason Maruyama, al mando de la segunda división SAI durante la ofensiva de octubre en el canal de Guadal, informó haber perdido más oficiales por fuego de francotiradores que por todas las demás causas combinadas durante el asalto a Henderson Field. En su informe posterior a la acción, escribió que el tirador estadounidense había convertido la jungla en un campo de exterminio donde ningún movimiento era seguro, ninguna posición segura y ninguna distancia era lo suficientemente larga para asegurar la supervivencia. Describiendo cómo sus comandantes de batallón se habían visto obligados a dirigir desde la retaguardia a los comandantes de compañía para que se escondieran entre sus tropas. Los líderes de pelotón deben quitarse todo el equipo distintivo. Pero el desgaste continuó, metódico e implacable, como si los estadounidenses tuvieran una lista de todos los oficiales japoneses y estuvieran trabajando sistemáticamente en ella, sin saber que los francotiradores exploradores de la Marina de hecho habían desarrollado listas detalladas de objetivos basadas en informes de inteligencia, reconocimiento aéreo e interrogatorios de prisioneros, buscando individuos específicos cuya eliminación causaría la máxima perturbación a las operaciones japonesas. El aspecto de guerra psicológica de las operaciones de francotiradores marinos se extendió más allá del miedo a la muerte súbita para abarcar una campaña de desmoralización más amplia que socavó el énfasis de la cultura militar japonesa en el coraje visible y el liderazgo, ya que los oficiales que habían sido entrenados para liderar desde el frente, inspirar con el ejemplo y demostrar desprecio por la muerte se vieron obligados a encogerse de miedo en búnkeres, realizar inspecciones por la noche y emitir órdenes a través de intermediarios, comportamientos que erosionaron el respeto y la confianza de sus tropas que habían sido adoctrinadas. Los japoneses se vieron obligados a esperar un liderazgo intrépido, lo que creó una crisis de autoridad que el capitán Shigoshi Nakata, de la 65ª Brigada, describió como más dañina que las bajas reales, escribiendo que los francotiradores estadounidenses no solo habían matado a oficiales japoneses, sino que habían destruido el concepto mismo de liderazgo en el campo de batalla que formaba la base de la eficacia militar japonesa. La batalla de Okinawa en la primavera de 1945 representó la culminación del desarrollo de los francotiradores marinos en la Guerra del Pacífico, con equipos de francotiradores exploradores equipados con rifles M1903A1 y miras telescópicas que operaban en apoyo de las operaciones de infantería convencional. Llevar a cabo misiones de contrafrancotirador contra tiradores japoneses ocultos en las antiguas tumbas que salpicaban la isla, atacando objetivos en las defensas de pendiente inversa de la línea sur y a distancias superiores a 1000 yardas. Yahara, el brillante estratega defensivo del 32º Ejército en Okinawa, dedicó un análisis considerable a las tácticas de francotirador estadounidenses en sus escritos de posguerra, reconociendo que los tiradores marinos habían negado muchas de las ventajas de las posiciones defensivas japonesas al atacar desde rangos donde el fuego de respuesta era ineficaz, convirtiendo la batalla en lo que él llamó una conversación unilateral donde los estadounidenses podían hablar, pero los japoneses solo podían escuchar y morir. Y Yahara notó particularmente el impacto en las bajas de oficiales jóvenes, calculando que los francotiradores estadounidenses habían eliminado más del 60% de los oficiales de compañía japoneses a mitad de la campaña, obligando a los sargentos e incluso a los cabos a asumir responsabilidades de mando para las cuales no estaban entrenados ni equipados, acelerando el colapso de la resistencia organizada y contribuyendo directamente a las bajas sin precedentes entre los civiles de Okinawa.
atrapados entre las unidades japonesas desorganizadas y las fuerzas estadounidenses que avanzaban. Las especificaciones técnicas que hicieron que el M1903A1 con mira telescópica inerte fuera tan efectivo se revelaron a través de ejemplos capturados que los expertos en artillería japoneses examinaron cuando fue posible, descubriendo detalles como el sistema de resorte interno de la mira que la devolvía a la batería después del retroceso de cada disparo. Las lentes rectificadas con precisión brindan claridad de borde a borde sin la distorsión común en la óptica japonesa. La robusta construcción del tubo que mantiene el cero incluso después de impactos severos. El sistema de ajuste externo que permitía realizar correcciones precisas sin quitar la mira del rifle. Innovaciones que los fabricantes ópticos japoneses entendían en teoría pero carecían de la maquinaria de precisión y los materiales de calidad para replicarla, especialmente cuando los bombardeos estadounidenses destruyeron más infraestructura industrial de Japón, dejando a las fuerzas japonesas frente a una brecha tecnológica cada vez mayor sin posibilidad de cerrarla. El sargento mayor Yoshio Takahashi, suboficial superviviente de mayor rango del 9º Regimiento de Infantería en Ehime, describió el peculiar terror de las operaciones de los francotiradores estadounidenses durante las fases finales de la batalla, cuando las fuerzas japonesas habían sido comprimidas en el extremo norte de la isla sin ningún lugar donde retirarse, ningún lugar donde esconderse, pero aún así muriendo uno a uno para apuntar los disparos de los tiradores de los marines que se habían posicionado en el terreno alto con vistas a las últimas posiciones japonesas, utilizando sus búnkers, posiciones de combate y terreno inerte. Isiones, entregando la muerte a través de las aberturas más pequeñas, convirtiendo la roca volcánica en una galería de tiro donde los soldados japoneses solo podían esperar su turno para morir. Y Takahashi notó que muchos soldados japoneses comenzaron a envidiar a aquellos que morían por la artillería o los lanzallamas. Muertes que, al menos, se produjeron de forma rápida e impersonal, a diferencia de la selección calculada de víctimas de francotiradores que podían ser observadas durante horas antes de que se apretara el gatillo. El fracaso de la inteligencia que dejó a las fuerzas japonesas sin preparación para las capacidades de los francotiradores marinos reflejó problemas institucionales más profundos dentro del establecimiento militar japonés, incluyendo un énfasis excesivo en los factores espirituales sobre los materiales, un rechazo de la competencia militar estadounidense basado en suposiciones racistas sobre la debilidad occidental y la falta de espíritu guerrero, y un aparato de inteligencia más centrado en la gran estrategia que en los detalles tácticos, la falta de indicadores críticos como los Marine Corps, la adquisición de miles de miras sin neurillas en 1942. El establecimiento de escuelas de francotiradores exploradores en Camp Pendleton y Camp Lone, el desarrollo de munición especializada para francotiradores, detalles que deberían haber advertido a los comandantes japoneses de que se enfrentarían a un enemigo que había elevado la puntería de precisión a un nivel sin precedentes. Pero estas advertencias no fueron recogidas, ni analizadas, ni difundidas a los comandantes de campo, quienes continuaron creyendo en su propia propaganda sobre la incompetencia militar estadounidense. El soldado Toshio Yamada, un corredor del 38 grados Regimiento de Infantería en el Canal de Guadal, sobrevivió a múltiples encuentros con francotiradores de la Marina mientras llevaba mensajes entre posiciones japonesas aisladas, desarrollando un sentido casi sobrenatural para cuando lo observaban a través de una mira, describiendo una sensación como dedos fríos en su columna que lo hacían cambiar de dirección repentinamente, caer al suelo o esconderse detrás de una cubierta justo cuando una bala atravesaba el espacio que había ocupado. Y Yamada teorizó que los humanos poseían un antiguo instinto de presa que podía detectar cuando estaban siendo cazados. Aunque admitió que su sexto sentido era imperfecto, vio a otros corredores que ignoraban sentimientos similares morir instantáneamente por disparos en la cabeza disparados desde posiciones ocultas a cientos de metros de distancia. Su última expresión, una de sorpresa porque la muerte había llegado de una jungla vacía que no mostraba señales de presencia humana incluso después de su caída.
Los rifles M1903A1 que los francotiradores Marine Scouts llevaban a la batalla habían sido seleccionados a través de un riguroso proceso de pruebas que habría parecido un desperdicio imposible para los intendentes japoneses. Para la competencia nacional se seleccionaron rifles que se agrupaban dentro de un ángulo de 1 minuto a 300 yardas. Aquellos que obtuvieron mejores resultados en las competencias fueron evaluados para su conversión a configuración de francotirador. Solo los más precisos recibían las modificaciones necesarias para montar miras telescópicas, creando un proceso de selección en el que quizás uno de cada 50 rifles cumplía los estándares para el uso de francotiradores. Un nivel de control de calidad que la industria manufacturera japonesa no podía alcanzar ni siquiera para sus armas de máxima prioridad, lo que dio como resultado que los francotiradores marinos utilizaran rifles capaces de una precisión constante de ángulo de subminutos, mientras que los francotiradores japoneses tenían dificultades con armas que podían agruparse con un ángulo de 3 o 4 minutos en sus mejores días. El capitán Kenji Yamaguchi, oficial de inteligencia del 14º Ejército del Área, recopiló informes de todo el teatro del Pacífico que documentaban el impacto de las operaciones de francotiradores estadounidenses, calculando que los francotiradores Marine Scouts habían representado menos del 1% del total del personal estadounidense involucrado y aún habían infligido más del 15% de las bajas de oficiales japoneses, una proporción de efectividad que ningún otro sistema de armas logró. Y Yamaguchi notó particularmente los efectos en cascada de estas pérdidas a medida que los oficiales experimentados fueron reemplazados por subordinados menos capaces que murieron antes de ganar experiencia, creando una espiral descendente de calidad de liderazgo que aceleró las derrotas japonesas en cada isla, convirtiendo lo que podrían haber sido retiradas organizadas en rutas, contraataques planeados en cargas suicidas, defensas coordinadas en focos aislados de resistencia que podrían ser reducidos sistemáticamente por tácticas de armas combinadas estadounidenses. La precisión de fabricación necesaria para producir la mira telescópica montada en los rifles M1903A1 representaba capacidades industriales que las empresas japonesas apenas podían comprender con tolerancias de pulido de lentes medidas en fracciones de longitudes de onda de luz. Componentes mecánicos mecanizados a milésimas de pulgada. Montaje realizado en salas limpias con clima controlado para evitar contaminación que pueda afectar la claridad óptica. Estándares que parecían una fantasía para los fabricantes ópticos japoneses que trabajaban en fábricas dañadas por los bombardeos y utilizaban herramientas desgastadas por el uso excesivo operadas por trabajadores exhaustos por años de producción bélica, creando una brecha de calidad que se ampliaba con cada mes de guerra a medida que la industria estadounidense se refinaba y mejoraba mientras que la manufactura japonesa se degradaba bajo la presión de la escasez de materiales y los bombardeos estratégicos. El teniente Saburo Sasaki, uno de los pocos francotiradores japoneses que sobrevivieron a múltiples batallas en el Pacífico desde el Canal de Guadalajara hasta las Filipinas, proporcionó un testimonio detallado después de la guerra sobre la imposibilidad de competir con las capacidades de los francotiradores estadounidenses, describiendo los intentos de enfrentarse a los francotiradores Marine Scouts como misiones suicidas en las que los tiradores japoneses eran inevitablemente detectados y eliminados antes de que pudieran determinar las posiciones de sus oponentes. Asesinados por fusileros que nunca vieron y que operaban desde distancias a las que no podían llegar. Y Sasaki admitió que los francotiradores japoneses finalmente dejaron de intentar contrarrestar a sus oponentes estadounidenses y se enfocaron en cambio en objetivos de oportunidad de alcance más cercano, aceptando que el dominio de precisión de largo alcance pertenecía completamente a los marines con sus rifles M1903A1 y miras telescópicas. Una concesión que habría sido impensable para los orgullosos militares japoneses que habían entrado en la guerra convencidos de su superioridad táctica y espiritual. La evolución de las tácticas de francotiradores de la Marina a lo largo de la campaña del Pacífico creó una base de conocimiento institucional que las fuerzas japonesas nunca pudieron igualar, ya que las lecciones aprendidas se documentaron, analizaron y difundieron a través de programas de entrenamiento formal,
Informes posteriores a la acción y boletines tácticos que garantizaron que la experiencia difícil no se perdiera cuando los francotiradores veteranos regresaron a casa o se convirtieron en bajas. Si bien el énfasis de la cultura militar japonesa en la experiencia individual y la intuición espiritual por sobre la documentación sistemática significó que las lecciones tácticas murieron con los hombres que las aprendieron, dejando a cada nueva unidad para descubrir las capacidades de los francotiradores estadounidenses a través del mismo sangriento proceso de prueba y error, sufriendo las mismas bajas y aprendiendo las mismas lecciones que las unidades anteriores ya habían pagado con sangre. Un fracaso del aprendizaje institucional que el teniente coronel Toshio Batnab calificó de negligencia criminal por parte de los altos mandos que parecían más interesados en mantener las apariencias que en preservar vidas. La munición especializada fabricada para los francotiradores Marine Scout que utilizaban rifles M1903A1 representó otra ventaja técnica que las fuerzas japonesas nunca comprendieron del todo. Con cartuchos de grado de competición cargados con balas especialmente seleccionadas que pesaban exactamente 172 granos impulsados por cargas medidas con precisión de pólvora IMR que proporcionaban velocidades de salida constantes con una variación de 10 pies por segundo, ensambladas en cajas que habían sido clasificadas por peso y con el cuello girado para obtener dimensiones uniformes, creando municiones que podían mantener una precisión subminuto a distancias donde los francotiradores japoneses que usaban munición de bola estándar con variaciones de velocidad superiores a 100 pies por segundo apenas podían mantener las balas en un objetivo del tamaño de un hombre. Una diferencia en consistencia que significaba que los francotiradores marinos podían confiar en sus cálculos balísticos mientras que los tiradores japoneses tenían que esperar disparos afortunados a distancias extendidas. El coronel Masaharu Oma, jefe de Estado Mayor de la 14. División de Infantería, documentó 27 incidentes separados en los que posiciones japonesas consideradas inexpugnables debido a la distancia de las líneas estadounidenses fueron neutralizadas por fuego de francotiradores durante la campaña de Palau, y describió puestos de observación fortificados en escarpados acantilados destruidos por marines que disparaban desde islas vecinas a través de canales de agua de más de 800 yardas. Las posiciones de ametralladoras en las cuevas de coral apenas fueron atacadas a través de las troneras. 8 pulgadas de ancho desde distancias donde las aberturas eran invisibles a simple vista. Puestos de mando ubicados en profundos barrancos eliminados por francotiradores que disparan en ángulos extremos desde las crestas de las montañas. Demostraciones de puntería que parecían violar las leyes de la física tal como las habían enseñado los instructores militares japoneses, obligando a una reevaluación completa de lo que constituía una distancia segura de las fuerzas estadounidenses. El perfil psicológico de los francotiradores exitosos de los Marine Scouts difería fundamentalmente de los criterios de selección japoneses que enfatizaban el espíritu guerrero agresivo y la voluntad de morir por el emperador. Los marines seleccionaban a individuos que demostraban paciencia, estabilidad emocional, aptitud matemática y capacidad de permanecer inmóviles durante horas manteniendo una intensa concentración, cualidades que parecían casi contradictorias con las virtudes militares tal como las entendía la cultura japonesa. Crear tiradores que abordaran su tarea con el distanciamiento de los científicos en lugar de la pasión de los guerreros, calculando la deriva del viento y la caída de la bala con reglas de cálculo, registrando las condiciones atmosféricas en libros de datos, tratando cada disparo como un experimento de física aplicada en lugar de una expresión de espíritu de lucha. Un enfoque que produjo resultados consistentes en rangos donde los francotiradores japoneses, confiando en su instinto y experiencia, solo lograron impactos afortunados ocasionales. El suboficial Hiro Tanaka de las Fuerzas Especiales de Desembarco Naval describió la experiencia de ser inmovilizado por el fuego de francotiradores de la Marina durante la defensa de los aeródromos de Tinjan. Escribiendo que la muerte susurraba constantemente desde las lejanas líneas de cresta, obligando a sus marineros a moverse solo en la oscuridad para evitar cualquier patrón en sus movimientos, a nunca permanecer en una posición el tiempo suficiente para que los telescopios estadounidenses los encontraran. Aún así,
seguían perdiendo hombres por disparos que venían de la nada, disparados por fantasmas que mataban sin ser vistos y sin dejar rastro de sus posiciones, creando una atmósfera de terror impotente, donde cada momento de luz del día se convertía en una apuesta por la muerte. Y Tanaka notó que muchos de sus marineros comenzaron a mostrar signos de fatiga de combate, no por la artillería o los bombardeos, sino por el estrés constante de la amenaza de los francotiradores, el conocimiento de que en cualquier momento podría aparecer una bala fuera del alcance de la visión humana. Las ventajas de precisión inherentes del rifle M1903A1 sobre las armas japonesas surgieron de decisiones de diseño tomadas décadas antes de la Guerra del Pacífico, con las acciones Springfield que controlaban la alimentación de balas, asegurando una recámara constante. El radio de visión largo proporciona una alineación precisa de la mira de hierro cuando las miras estaban dañadas. El robusto extractor estilo Mause que mantiene un control positivo de los cartuchos en condiciones sucias. Detalles que parecían menores en tiempos de paz pero que resultaron cruciales en combate, donde un solo mal funcionamiento podía significar la muerte y cuando se combinaron con cañones fabricados según especificaciones de calidad utilizando el mejor acero disponible, crearon rifles que mantuvieron su precisión durante miles de rondas de fuego sostenido, mientras que los rifles japoneses tipo 97 y tipo 999 comenzaron a mostrar una precisión disminuida después de solo cientos de rondas debido al desgaste del cañón por la metalurgia inferior. La evaluación final japonesa de las capacidades de los francotiradores estadounidenses provino del propio general Mitsuruima, quien antes de su suicidio ritual en Okinawa escribió que los estadounidenses habían transformado la guerra de una competencia de coraje a un ejercicio matemático donde la victoria no era para los valientes sino para aquellos que podían calcular la trayectoria y el viento con mayor precisión, eliminando el elemento humano que siempre había definido el combate, reduciendo a los soldados a objetivos en una lente y a los oficiales a estadísticas en un libro de registro de francotiradores. Y Ushima expresó particular amargura porque las fuerzas japonesas nunca habían desarrollado contramedidas adecuadas, dejando que miles de los mejores oficiales subalternos de Japón murieran a manos de un enemigo que no podían ver ni alcanzar. Muertes que no sirvieron para nada excepto demostrar la superioridad técnica estadounidense. Una realidad que contradecía todo lo que la cultura militar japonesa creía sobre la naturaleza de la guerra y el valor de la fuerza espiritual sobre la ventaja material. El legado de los francotiradores Marine Scar armados con rifles M1903A1 y miras telescópicas de 8 aumentos se extendió mucho más allá de las bajas reales que infligieron, cambiando fundamentalmente el modo en que las fuerzas estadounidenses y japonesas abordaban el combate de infantería, obligando a reconocer que la puntería individual a distancias extremas podía influir en las batallas de manera tan decisiva como la artillería o el apoyo aéreo. Que un solo francotirador bien entrenado podría paralizar unidades enteras mediante la eliminación selectiva del liderazgo. Que la tecnología y el entrenamiento podrían superar el coraje y la determinación. Lecciones que influirían en la doctrina militar durante décadas después del final de la Guerra del Pacífico. Aunque para los soldados japoneses que se enfrentaron a estos asesinos invisibles en los campos de batalla de las islas, desde el canal de Guadal hasta Okinawa, la lección principal fue más simple y más terrible. Que la muerte podía venir de cualquier lugar en cualquier momento, lanzada con precisión quirúrgica desde distancias que parecían imposibles por un enemigo que había convertido el asesinato en una ciencia que ninguna cantidad de espíritu bucidito podía vencer. El diario capturado del sargento Hiroshi Matsumoto, encontrado después de la caída de Saipan, contenía quizás la evaluación japonesa más elocuente sobre cómo enfrentarse a los francotiradores de la Marina. Escribiendo en su entrada final que los americanos habían robado el alma de la guerra, convirtiéndola en nada más que matemáticas y óptica, donde la vida de un hombre valía menos que el precio de una sola bala, donde el coraje no significaba nada si podía ser visto a través de un telescopio, donde el honor no tenía significado cuando la muerte venía de más allá del alcance de cualquier respuesta posible. Y Matsumoto concluyó con una amarga observación que habría sido una herejía antes de la guerra. Quizás los americanos tenían razón.
En esa guerra no se trataba de espíritu ni de coraje, sino simplemente de matar al enemigo lo más eficazmente posible y desde lo más lejos posible. Una constatación que llegó demasiado tarde para el ejército japonés, que había apostado todo a la superioridad de su tradición guerrera sobre la tecnología y el poder industrial estadounidenses. Nunca imaginé que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos había producido guerreros cuya habilidad con el rifle sería todo lo que la tradición samurái había concebido jamás.